nuevamente nos enlazamos de inmediato con nuestro compañero Guillermo González. Adelante. Gracias, Elsa. Efectivamente, 3 en punto de la tarde acaba de ingresar ya el presidente del primer poder del Estado para poder, de alguna manera, continuar. Vamos a ubicarnos en este sector para poder ver precisamente el ingreso del presidente, quien muestra el reloj dando cuenta de que la hora exacta, 2 de la tarde con 59 minutos, hora oficial, ya está próximo a iniciar esta segunda parte precisamente del pleno, hoy dedicado a la reconstrucción nacional. Y decíamos, Elsa, que es importante porque nos ha permitido conocer de primera mano por parte de los legisladores, de los congresistas de la zona, cuál es la situación real por la que está atravesando el norte del país. Se habla mucho respecto a la situación precaria de los centros de salud, de los centros educativos, de las pistas, veredas. Realmente la situación sanitaria por la que atraviesan nuestros amigos en el norte del país es lamentable y merecía escuchar, en todo caso, merecía una explicación por parte del Ejecutivo, en este caso por parte del presidente del Consejo de Ministros. Escuchemos al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien va a dar inicio a esta segunda parte del pleno hoy. 3 en punto de la tarde. Podemos ver ya a la congresista Carla Scheffer parlamentando, también podemos apreciar a la congresista Marisa Glave, el congresista de Belaunde, la congresista Indira Wilca. Podemos apreciar también al congresista González Ardiles, conversando con el congresista Víctor Albrecht, a la espera de esta segunda parte. Escuchemos. Señores congresistas, señores ministros de Estado, continúa la sesión. Tiene la palabra el congresista Johnny Lejano Ansieta por el tiempo de 10 minutos. Señor presidente, señor primer ministro, señores ministros, señores congresistas, la sala está un poco vacía, ¿no? Están llegando los parlamentarios, parece que no les interesa mucho el tema de la reconstrucción. Pero señor, yo quisiera comenzar diciendo que una sola persona, no puede disponer, decidir de más de 25.000 millones de soles. 25.000 millones de soles en manos del jefe o director ejecutivo de la Autoridad de la Reconstrucción. Para poder arreglar las carreteras, los colegios, las viviendas, los canales de irrigación y todo lo demás en varios departamentos del norte del Perú, a consecuencia del fenómeno del Niño, de las lluvias y de las inundaciones que hubo hace más o menos año y medio, poquito más. Entonces, señor, se trajo el tema a este Congreso y este Congreso aprobó una ley mediante la cual se constituía la Autoridad Autónoma de la Reconstrucción. Entonces, decidimos que a través de esta autoridad se debía hacer la reconstrucción de los departamentos afectados y una sola persona tener tanto dinero, tanto presupuesto en sus manos. ¿Qué ha pasado? Lo que estamos viendo, retraso, postergación, no hay ningún avance. Y ese modelo, señor, ¿dónde se aprobó? ¿Quién decidió hacer la reconstrucción del norte de esa manera? El gobierno, en ese entonces dirigido por el señor Pedro Pablo Kuczynski, que presentó una propuesta para crear esta autoridad.
¿Y dónde la aprobamos? Aquí, en este Parlamento, señor presidente. Este Parlamento decidió que se crea esa autoridad autónoma. Consecuencias de la decisión tomada en este Congreso es lo que estamos viendo. Reclamos de todos los departamentos, de todos los pobladores de los departamentos afectados. De manera tal, señores congresistas, que aquí hay una corresponsabilidad, señor presidente, de un Congreso que aprobó un modelo para la reconstrucción totalmente fracasado. Y he escuchado hoy día quejarse a algunos parlamentarios porque no avanzan los trabajos de la reconstrucción. Y no se acuerdan cuando la vaca fue ternera. Y nosotros advertimos que iba a haber problemas en la reconstrucción del Perú. Y alzan las voces, señor, y dicen qué vergüenza, que solamente se ha ejecutado el 10%, el 15%, si ustedes también son los responsables. Porque les advertimos, señores congresistas, fundamentalmente del fujimorismo, que aquí tiene la decisión en las leyes que se tienen que aprobar. Les advertimos, el mismo modelo que se ha aprobado, que ustedes apoyaron, que saludaron, que incluso, señores, felicitaban al director ejecutivo nombrado en ese entonces, que era gerente de un banco comercial. Felicitaban. Y vamos a sacar las declaraciones si alguien niega lo que ustedes mismos habían aprobado. Y ahora se rasgan las vestiduras diciendo, está retrasado todo, no está avanzando. Si ustedes también son los responsables de lo que está sucediendo, o ya se olvidaron, ya no tienen memoria, no tienen memoria. Señor, hicieron el mismo modelo que se hizo el año 2007 para la reconstrucción del terremoto de Pisco. 10 años han pasado y en Pisco hay institutos nacionales que están funcionando en instalaciones temporales, en drywall. Los chicos estudian en drywall. La iglesia de Luren, en Ica, es una demostración que ha habido allí una desidia, una postergación de los pueblos del sur. Y este mismo modelo, hoy día ustedes están reclamando cuando ustedes aceptaron, aprobaron y votaron. Y se les advirtió, se les dije, no aprueben esto. Una sola persona no puede reconstruir medio país que había sido afectado. Cada uno de los ministros debieron hacer su tarea, como lo hicieron al inicio. Cada ministro viajaba a un departamento y atendía las necesidades más urgentes. Porque es responsabilidad, señor presidente, de los gobiernos, de los ministros, trabajar. Ellos tienen la autoridad. Para eso hay ministros de transportes, de vivienda, ministros de agricultura, para eso hay. ¿Qué necesidad de utilizar un modelo fracasado? Entonces, hay que tener un poco de memoria y hay que tener capacidad para criticarse. Por eso, señor presidente, el señor Vizcarra, actual presidente de la República, está sometiendo a referéndum, pues lo que está sometiendo a referéndum, porque tenemos un Congreso que no ha respondido a la altura de las circunstancias ante las necesidades que tiene el Perú. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque todo está bien, porque hay crisis política, porque estamos trabajando bien, actuando bien, escuchando las propuestas de quienes han vivido anteriormente experiencias de esta naturaleza y que han visto que no han respondido oportunamente. No hemos decidido todavía sobre la suerte de un señor corrupto de corruptos como el señor Inostroza. Y no pasa nada, el señor sigue en las calles, sigue prestando declaraciones. Eso se puede permitir en un Congreso que tiene que luchar auténticamente contra la corrupción. No, por eso no vengan a decir acá ahora, oiga, esto es populismo. Esto es populismo. El referéndum no es ningún populismo. Más allá de las propuestas que puedan hacerse, un referéndum tiene que consultar al pueblo y tiene gran respaldo popular. ¿Por qué?
porque nosotros no escuchamos y hacemos lo que debemos escuchar oportunamente. Resultados concretos es este, señor. Tenemos, señor primer ministro, 2.417 millones con esta autoridad autónoma. Ya se han entregado 2.417 millones. ¿Cuántos se han culminado? ¿Cuántas obras se han culminado? Obras por 20 millones de 2.400 millones. Este es el cuadro que el primer ministro hoy día ha presentado. No es cuadro de otras instituciones. Primer ministro, de 2.400 millones, solamente 20 millones se han culminado en obras. Nada más. Con un modelo fracasado, aprobado también en este Congreso, y que nunca se hace caso, pues porque ustedes siempre tienen la razón, nosotros no, porque somos opositores. Bueno, ¿qué más, señor? Solamente para ir viendo departamento por departamento. Y creo que la señora Scheffer no se ha dado cuenta tampoco de esto, siendo de Piura. 922 millones. 922 millones para Piura. ¿Cuántos se han culminado para Piura? Obras, intervenciones. 9 millones. De 922 millones, 9 millones en obras culminadas. Las otras dicen que están en expresión de intereses, en convocatoria, todo preparándose. Señor primer ministro, con sus propias cifras se ve que hay un retraso fenomenal. Piura, de 900 millones, 9 nomás se han ejecutado. Lambayeque, los congresistas de Lambayeque, de 397 millones, ¿cuántos se han ejecutado? ¿Cuánto dinero se ha invertido ya? 6 millones. Señor primer ministro, señor ministro de Economía, 6 millones, de 300 millones. Hay un retraso, hay un evidente retraso. Es vergonzoso. ¿Por qué? Porque estamos cargando el peso en la parte política. Cierto es, se ha cargado el peso de la discusión en el Perú de la parte política. Mal funcionamiento del Congreso, mal funcionamiento del Poder Judicial, ya pues vergonzosa participación del Ministerio Público. Ahí hemos cargado el peso de la atención y lamentablemente no nos damos cuenta de esto. Tiempo adicional. La libertad, señor presidente, 347 millones. 347 millones se han dado en la libertad. ¿Cuántos se han culminado? ¿Obras por qué valor? 4 millones. 4 millones, ¿eh? Ya pues ni el 0 punto y tantos por ciento, señor. 4 millones para la libertad. Usted que es de la libertad, presidente del Congreso. 4 milloncitos. No sé si se habrán dado cuenta de eso. Lima, 295 millones para Lima, que mi correligionario refería, que acá nomás 20 minutos del centro de Lima, no hay ni siquiera obras que se han terminado. 297 millones, ¿cuánto se ha culminado, primer ministro? 0.3%, o sea, 300.000 soles de inversión en obras culminadas, señor presidente. 300.000. Tumbes, ¿para qué decir? Hay colegas de Tumbes. Hay una nueva colega de Tumbes que ha entrado por el fujimorismo. No sé si habrán dado cuenta. 19 millones para Tumbes. Para que concluya, por favor. Señor presidente, 19 millones. ¿Cuánto se ha ejecutado? Nada. Nada. En Tumbes, 19 millones. ¿Cuánto se ha culminado en obras? Nada. Todo está en estado de expresión de interés, en convocatorias. En convocatorias creo que hay fracción de esos 19 millones. Es decir, señor, estamos en nada en la reconstrucción. Por eso el 50% de las personas que se han encuestado dicen, no señor, no se ha avanzado casi nada. Y el 34% dice no se ha avanzado en absoluto por la corrupción y la ineficiencia que hay. Entonces, primer ministro, hay que acelerar el vehículo, apretar el acelerador para culminar esto y para poder tener cifras
que por ejemplo dicen 20.000 viviendas hay que construir hasta el 2018, 20.000 viviendas. ¿Cuántos se han construido? Cerca de 6.000. En 4 meses podremos alcanzar hasta a fines del 2018. Para que concluya, por favor. 20.000 viviendas, 6.000 construidas. ¿Podremos construir en 4 meses 14.000 viviendas? De ninguna manera. Entonces está bien, hay que ver la parte política y tiene todo el derecho el gobierno de impulsar referéndums, la parte política, discusiones del sistema de justicia, de la Fiscalía, del Consejo Nacional de la Magistratura, pero también el día a día de la gente, porque la gente vive esto, vive acá, viviendas, servicios básicos, carreteras, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya hay que hacer también una mea culpa, pues, señores congresistas. Aquí se aprobó esa ley de la reconstrucción sabiendo que era un modelo fracasado. Y eso se tiene que decir porque hay que ser hidalgo también en política. Hay que decir las cosas claras y el chocolate espeso. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lescano. Si hay algo que voy a hacer siempre mientras esté al frente de este Congreso es defender la imagen del Congreso. El Congreso ha aprobado una ley para que el Ejecutivo pueda cumplir con su deber, que es atender a los damnificados. Y esa ley, señor Lescano, fue aprobada por usted también. Aquí está la votación. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Vamos. Señor presidente, saludando al presidente del Consejo de Ministros, a los señores ministros que nos acompañan el día de hoy, en esta tarde. Definitivamente una gran preocupación por la forma, los montos que se aprobaron. Si bien es cierto, cuando empezamos el tema de la reconstrucción habían 9.000 millones, más o menos 1.2% del PBI, a lo largo del tiempo la cifra para la reconstrucción se ha ido reduciendo. Si miramos, en el 2018 teníamos recursos en el 2017 teníamos recursos por 9.000 millones y ya para el 31 de enero del 2018 los recursos se habían reducido a más o menos 7.778 millones. Sin embargo, el 22 de mayo del 2018 ya las cifras pasaron de 7.000 a 4.361 millones, que es lo que en estos momentos se está manejando para el tema de reconstrucción. La preocupación es que, si bien es cierto, en el presupuesto del 2019, que mañana discutiremos, se han presupuestado 7.293 millones de soles para el Fondo de Reconstrucción. En los anexos solamente se tienen verificados 1.685 millones por una serie de obras, lo cual nos queda una preocupación porque si se anunciaron 9.000 millones, terminamos con 4.000 millones. En el presupuesto del 2019 se anuncian 7.000 millones. Sin embargo, solamente hay presupuestados alrededor de 1.700 millones. Y si miramos el articulado, el inciso 46.5, señala que se van a hacer transferencias, que se pueden hacer una serie de transferencias. Por lo tanto, creo, señor presidente, por su intermedio, el presidente del Consejo de Ministros, las cifras destinadas para la reconstrucción tienen que ser las cifras destinadas para este fondo. Señor presidente, permítame mostrar cómo está Piura en estos momentos, sobre todo en el sector agricultura. El sector agricultura... Autorizado el video. Por favor, ¿puede iniciar la diapositiva? Si bien es cierto, hay obra, ya está avanzándose un puente, el puente Venado ya se terminó, la carretera de conexión en Sullana también está avanzando. Sin embargo, en el canal Zafra, en la zona del Bajo Piura, más o menos 4.000 pequeños agricultores siguen esperando porque todavía, como ustedes pueden ver, después de años, 7 meses, recién se están haciendo las obras
recién se están haciendo los trabajos preliminares, que significan los trabajos de topografía para el canal. ¿Si puede avanzar, por favor? Este es otro de los canales de la zona de Piura, el canal Pedregal, que recorre más o menos 7 kilómetros y que hasta la fecha no ha sido rehabilitado pese a la insistencia de los comités de regantes en la zona. Este es solamente una muestra. Se perdió la campaña grande, la campaña chica no la pueden iniciar, pero haciendo esfuerzos ellos están habilitando estas zonas, en la zona donde fue precisamente la inundación más grande frente a la zona de Pedregal en Catacaos. ¿Qué están haciendo los agricultores? Están sembrando frijol caupí con su propio esfuerzo, y están las áreas todavía con la tierra de la inundación, porque por esta zona es donde se rompió el dique. Y si miramos así, más o menos, esta es la situación de la agricultura. Todavía hay canales en la zona del medio Piura que no aparecen, como no aparece el Indio, como no aparecen las Brisas, como no aparecen las zonas de Castilla que fueron inundadas. Se ha avanzado en lo que significa vivienda, y si bien es cierto, a pesar de los problemas que se han registrado, porque algunos reclaman las zonas como propiedad, se está trabajando en este esfuerzo. La preocupación, señor presidente, es que el dinero llegue, pero que llegue a tiempo. Años, 7 meses después, no podemos seguir todavía en la intención. El problema, si bien es cierto, los municipios presentaron fichas de intervención, hoy estas fichas no sirven. ¿Qué necesitan? Necesitan realizar expedientes técnicos. Tiempo adicional. Necesitan realizar expedientes técnicos, y para estos expedientes técnicos definitivamente que necesitan recursos y necesitan tiempo. Hay flexibilidad en cuanto a la revisión desde la Autoridad de Reconstrucción por Cambios, pero creo y creemos todos los piuranos, todos los afectados por el tema del fenómeno del Niño, que se tiene que poner el acelerador, teniendo recursos, teniendo proyectos. Además, se les ha dado todas las facilidades para que estos proyectos puedan ir por línea rápida. Sin embargo, tienen las mismas trabas y los mismos problemas desde el Ministerio de Economía, y no hay cuándo avance la reconstrucción. Creo que estas preocupaciones, sobre todo en temas de colegios, en el tema de saneamiento, hay que ponerles todo el impulso necesario para que los pueblos que fueron afectados por el fenómeno del Niño puedan mirar una reconstrucción, y una reconstrucción real, una reconstrucción con cambios. Gracias, presidente. Gracias, congresista Espinosa. Tiene la palabra la congresista María Elena Foronda. Gracias, presidente. A través suyo saludo muy cordialmente al premier, el señor César Villanueva, y también a los ministros presentes, así como mis colegas parlamentarios. Presidente, yo voy a tomarme 3 minutos inicial, o quizás menos, de mi intervención, para pedir algo que quizás no tenga nada que ver con lo que estamos viendo acá, pero sí tiene mucho que ver. Es lo que está sucediendo en este momento en Chaparrí, presidente. Nuevamente una invasión a un área de conservación privada protegida por el Estado, con depredadores que están destrozando los pocos bosques de algarrobo que existen en ese sector, denunciado penalmente, y sin embargo el Ministerio del Interior al momento no ha intervenido. Yo pido la intervención de la Policía Nacional y del Ministro del Interior para que estas mafias que están vinculadas al crimen organizado dentro de la región de Lambayeque cesen con este tipo de hostilización contra los verdaderos propietarios dentro de un área de conservación privada. ¿Y por qué tiene que ver, señor, con el tema de reconstrucción con cambios? Porque ahí, atención, premier, a través suyo, señor presidente, y también he conversado con el ministro de Agricultura, estaría tratándose de pasar un proyecto de reservorios que son muy importantes para el desarrollo del sector agrícola, como un proyecto en el marco de la reconstrucción con cambio. Me refiero específicamente al proyecto hídrico del reservorio La Montería, que impactaría directamente al área de conservación privada y que no cuenta con estudio de impacto ambiental aprobado. Empiezo con el tema directo, presidente.
En primer lugar, yo creo que en este tema de gestión de riesgos hay que hacer algunas precisiones. Colegas, no hay desastres naturales. Lo que existen son fenómenos naturales, como el fenómeno del Niño. Los desastres son antrópicos, son generados por malas decisiones en nuestro territorio, por acciones directas de los seres humanos. Un fenómeno natural se convierte en desastre cuando encuentra a infraestructura y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Si el fenómeno del Niño no hubiera encontrado a nadie en su paso, no sería un desastre, es un fenómeno. Esa es la primera precisión que quería hacer para entender muy bien el marco conceptual desde el cual hagamos las propuestas. En segundo lugar, preguntarle al Premier, a través suyo, señor Presidente, que ya requerimos, y esta es una oportunidad, porque para mí los problemas son oportunidades. Es una oportunidad para tratar en serio el tema de gestión de riesgo de desastres. Porque el plan que se ha intervenido y que se ha aprobado a través de este proyecto, que acá en el Congreso tuvo una fuerte oposición desde la bancada del Frente Amplio, es que no contemplaba sino una visión emergencista y de infraestructura. Y no contemplaba las variables de gestión de riesgo, que tiene que ser articulado a dos elementos fundamentales. Ordenamiento territorial, que es un proyecto presentado por esta bancada del Frente Amplio y ojalá algún día se debata acá en el Pleno, y otra iniciativa que tiene que ver con el manejo integral de las cuencas. Cuando se activó lo del fenómeno del Niño, señor Presidente, las partes medias y altas de las cuencas fueron las que ocasionaron los problemas en la parte baja de la cuenca. Por lo tanto, los impactos que se generaron en las ciudades como pérdida de carretera, infraestructura hospitalaria, zonas urbanas, se ha dado porque no se tuvo la mirada integral de gestión de cuenca y de gestión del riesgo articulada a los planes de ordenamiento. ¿Y por qué digo ordenamiento? Porque en este momento, a través suyo, señor Presidente, Ministro de Agricultura, se están volviendo a colocar en las zonas de riesgo viviendas, están volviendo a cultivar en las franjas de los ríos y sobre zonas que deben ser consideradas como zonas de vulnerabilidad. Y la propuesta es que la Autoridad Nacional del Agua inmediatamente declare estas zonas como zonas intangibles por su extrema vulnerabilidad y riesgo que se encuentran los campesinos. Además de esto, subsiste el enfoque emergencista. Se ha debilitado un sistema integral de respuesta a la emergencia. Y en ese sentido no creo que sea solamente un tema desde el Ejecutivo, sino también de cómo articulamos a la sociedad civil de una manera descentralizada para que existan comités que puedan generar también procesos de veeduría sin control. Tercer elemento, bien por lo de la Contraloría, felicitaciones por la decisión de control concurrente, pero es insuficiente. Cuando el 80% de las empresas que están en el tema articuladas a la respuesta a la emergencia son empresas privadas y utilizan el mecanismo de obras por impuesto. Y la Contraloría aquí solamente controla al final, no hay el control concurrente y por lo tanto podría haber tiempo adicional. Una sobrevalorización de precios en la ejecución de estos proyectos. Propuesta concreta. Si quiere el Ejecutivo, lo pueden hacer a través de un decreto supremo, ampliando las funciones de la Contraloría para que haga también control concurrente en las obras por impuestos o en las famosas empresas privadas que están encargadas de este proceso. Y a la propuesta, señor Presidente, de Ancash, voy a hablar un minuto nada más, aunque es mi región y tendría que decir muchísimo. Pero de las propuestas, nos parece importantísimo que se pueda fortalecer los mecanismos de transparencia y de control a través de las veedurías y una mejor articulación multisectorial. Fíjense, las fichas, hemos trabajado con los campesinos de Ancash, de la Junta de Usuarios de Santa, de Casma, de Guarmey y también de Recuay. ¿Y qué nos dicen? Las fichas que ellos registraron en el sistema para reportar que estaban en riesgo no funcionan, porque hay reportes distintos del Ministerio de Agricultura, hay reportes distintos del ANA, hay reportes distintos en los municipios y nadie entiende esas fichas. Para que concluya, por favor. Por lo tanto, al haber hasta 3 informes sobre un mismo tema, los que fueron realmente afectados no figuran en el mapa de la reconstrucción. Si no hay un buen diagnóstico, ¿cómo podemos aplicar un buen plan?
Es lo que yo me pregunto desde aquí y pregunto también al Ejecutivo de cómo hacemos para que esta información se mejore inmediatamente y se dé una mayor articulación multisectorial en la intervención de la emergencia al más alto nivel. Necesitamos ya la oportunidad de una reforma integral desde la política pública para encontrar que en esta solución integral a la cuenca se tome en consideración al fenómeno del Niño como un fenómeno climático extremo. Esto se va a volver a repetir.